Hola, hola, ya estamos conectados. ¿Cómo están? Acá un gusto una vez más acompañando las lives de los lunes del clásico de Alapco. Para los que nos acompañan por primera vez, soy María Celeste Airaldi, psicóloga clínica, actual vicepresidente de Alapco, y una vez al mes me toca a mí coordinar las lives de Alapco desde aquí, desde Paraguay, ¿sí? Hoy tenemos un súper tema. Hoy vamos a hablar de habilidades sociales, pero me causó, confieso, mucha curiosidad ver desde el lugar a donde lo va a tocar nuestra invitada. Hoy nos va a hablar desde si somos víctimas o protagonistas y cómo esto encaja en el manejo de habilidades sociales y en lo que tiene que ver con buenas habilidades para la asertividad, ¿sí? Hoy nuestra invitada se conecta desde Perú, es Raquel Silverman. Enseguida ya va a estar con nosotros, le voy a dar el pase cuando esté por aquí. Acá ya la veo, te voy a dar el pase, Raquel. Ahí estamos, ya se está conectando. Así que acá a la espera de hablar de un tema súper interesante. Hola, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Uh, muchísimas gracias. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación de este desafío de compartir con colegas de toda Latinoamérica, y para hablar de algo tan interesante y tan actual como es el manejo de buenas habilidades sociales. Antes de, Gracias, de María empezar, Celeste. Sí, Raquel, haciéndote preguntas, quiero que la gente te conozca más. Te quiero presentar oficialmente, ¿sí? Quiero contarles, bueno, como les dije, primero que nada, Raquel se está conectando con nosotros desde Perú. Ella es parte de nuestra asociación miembro en Perú, ¿sí? Y les cuento un poquito del extenso currículum de Raquel. Raquel es psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es especialista en terapia cognitivo-conductual y magíster en gestión de operaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además es docente universitaria y, súper interesante, actual coordinadora del servicio de psicología y prácticas preprofesionales en psicología en la súper renombrada clínica Javier Prado en Lima. Así que súper interesante su currículum y de seguro va a tener mucho para aportarnos hoy, Raquel. Y empiezo por, como te habrán comentado las chicas, sobre todo Karen, que es la que está atrás de la coordinación, cuando hablamos de las lives de los lunes, nosotros tenemos como dos grandes públicos. Tenemos el público de los colegas que nos siguen desde los distintos países, pero también tenemos gran parte de un público general que quiere saber más de habilidades desde la psicología que pueda aplicar y mejorar. Entonces, creo que está bueno que empecemos por cuestiones básicas como, por ejemplo, definir de qué hablamos cuando hablamos de habilidades sociales. gracias, María Celeste. Yo creo que es sumamente importante que las personas entiendan que las habilidades sociales son conductas que nos permiten interactuar con las personas, que nos permiten tener acceso a poder expresar lo que nosotros sentimos. Cuando nosotros no tenemos estas habilidades desarrolladas, efectivamente empiezan problemas que hacen que la persona no enfrente situaciones, comience a evitar situaciones y deje de interactuar o hacer. Entonces, más que nada, la habilidad social es permitirte ser parte del grupo, poder expresar lo que sientes y piensas, sentirte segura de lo que estás diciendo y poder efectivamente adaptarte al contexto en el que te quieras mover, ¿no? Qué interesante definición que hiciste, porque lo hablaste pensé que dos puntos interesantes ahí fue el hablar de que son conductas, que entonces quiere decir que lo podemos aprender, y por otro lado, el hablar de esto que nos permite estar, nos permite conectarnos. Me parece que eso es súper importante que todos trabajemos en este sentido. Entonces,
¿Por qué crees tú que es importante hablar de habilidades sociales? ¿Por qué elegiste este tema, Raquel? Yo te voy a decir, para mí las habilidades sociales son la llave del movimiento de la persona. Si la persona no tiene las habilidades sociales, efectivamente no interactúa. Cuando yo estoy hablando contigo, yo te estoy mirando a los ojos. Cuando yo estoy hablando contigo, tengo un tono de voz que las personas me pueden escuchar. Si yo tengo un déficit en estas habilidades sociales, yo no te voy a mirar y voy a mirar al piso, o de repente voy a desviar la mirada, o mi tono de voz va a ser muy, muy bajo, y entonces tú me vas a decir, oye Raquel, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? Entonces yo te voy a decir, no, no he dicho nada, disculpa, no he dicho nada. Entonces, efectivamente, las habilidades sociales son un instrumento para que tú te adaptes en tu trabajo, con la familia, con la pareja, a nivel de las 6 áreas que uno tiene, a nivel personal, a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral, a nivel pareja y a nivel familiar. Entonces, date cuenta, María Celeste, de que sí es básico que desarrollemos, porque si yo le quiero decir algo a mi mamá o a mi papá y no tengo la capacidad, siempre voy a decir sí y voy a agachar la cabeza. Cuando quiero pedirle O a mi permiso, pareja, que o a la tanto pareja, déficit en esa claro, área. ¿no? O sea, y ahora que ocurre tanto, porque hay tanta violencia doméstica en todas partes del mundo, entonces efectivamente es una forma de empoderarte y de poder, o sea, y de poder expresar realmente lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres decir. Eso es lo importante, ¿no? Resalto algo que dijiste que es, estoy hablando contigo y te estoy mirando a los ojos y estoy usando el tono de voz, o sea, esto de que la gente cree a veces que a través de la comunicación virtual aplican como otras leyes de comunicación o algo así, y ver de que esas mismas habilidades sociales que tal vez usamos en el cara a cara son tan útiles y necesarias también en el mundo virtual hoy que estamos más que nada conectados a través de la pantalla. Me parece que es muy importante destacar su utilidad también en el mundo virtual. Mira, María Celeste, tocas un punto increíble, ¿ya? Buenísimo. Y te voy a decir por qué. Nosotros ahora, por la pandemia, estamos dictando clases a través del Zoom. Entonces, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, Sola. o sea, que yo dicto la clase y estoy sola. Entonces, efectivamente, mis habilidades sociales se han mejorado tremendamente porque efectivamente hablo y hablo. Pero si yo le digo, por ejemplo, al alumno, abre tu pantalla, muchos van a hacerlo sin ningún temor, pero otros te van a decir, no tengo conectividad, no lo puedo hacer, algo está sucediendo. Entonces, efectivamente, tú te pones a pensar, ¿será la conectividad? O sea, ¿es cierto? O sea, ¿es cierto eso, como O es dicen, una ¿no? forma de evitar. O sea, es una conducta de evitación. Entonces sí te das cuenta que efectivamente algo no está funcionando, algo no está caminando en ese sentido. Excelente punto, y siempre trato de decirle a los chicos, si hay alumnos universitarios aquí viéndonos, no saben el sacrificio que estamos haciendo los profes acá para hablar 2, 3 horas, a veces solos. Entonces, como dijo Raquel, tiene el lado bueno que estamos puliendo habilidades sociales y O de sea, las comunicación, pules, efectivamente las pules, pero o está de bueno repente, interactuar. sí, o de repente también tú sabes que te escucha la mamá y le dice, ¿por qué no escuchas a tu profesora? ¿No? Entonces, Exacto. efectivamente es totalmente cierto. Pero sí te das cuenta de que a pesar de que estamos también en el mundo virtual, la persona que tiene un déficit de habilidades sociales, María Celeste, a la Cero. hora que tú escuchas la exposición, te vas a dar cuenta de que aquí hay un problema o de autoestima, o de inseguridad, o de déficit de asertividad, que todo este conjunto son parte de tus habilidades sociales. Y te pregunto, porque, siguiendo con esta línea tan interesante, ¿a qué se debe o cuáles son las causas por las cuales las personas pueden tener déficit en las habilidades sociales? Es bien interesante. Uno, el entorno, o sea, donde vives, de repente es un entorno
muy castigador, muy autocrático, donde tu rol o el rol, porque nosotros aprendemos por observación, ¿verdad? Ujú. Entonces, si nosotros imitamos la conducta y tenemos figuras que son modelos muy autoritarios, muy rígidos, entonces asumimos esa posición de sumisión y no respondemos. Y eso lo Ujú. generalizas, lo vas generalizando a los distintos ambientes, por un lado. Lo otro es que no tengas una historia previa de reforzamiento, es decir, que efectivamente tus modelos de tu microsistema, que son tus papás, Ujú. refuercen Sí. esto, ¿no? Porque efectivamente son los papás los primeros que te van a decir, muy bien, qué bien, habla fuerte, dilas. Yo recuerdo muchísimo que en paz descanse mi mamá me decía, habla fuerte, hijita, que se te escuche, ¿no? Entonces Ujú. ella no sabía que eran habilidades sociales, ella no tenía la más remota idea, pero sí, o sea, nos inculcó el poder Ujú. hacerlo. Ahora, obviamente también probablemente hay los factores de temperamento, que son la Claro. carga genética que nosotros traemos también en ese sentido, y efectivamente situaciones traumáticas que haya sido, imagínate un niño o una niña en el colegio expuesto a profesores que no tienen estas Ujú. habilidades sociales y que efectivamente los maltraten o, como Ujú. dirían, les provoquen bullying, o sea, Ujú. entonces que Ujú. le digan, oye, habla fuerte, ¿qué cosa eres? Mudo, no sabes decir las Ujú. cosas. Entonces sí te das cuenta que hay distintos factores que van a desencadenar el que la persona, basta que tenga una situación así, o sea, que sea un desencadenante, efectivamente ya no quiero hablar, no quiero participar, me Ujú. quedo callado, ¿no? Perfecto. Y estuviste hablando entonces un poco de algunas como señales que una persona nos puede dar de un déficit en la comunicación o en las habilidades sociales. Hablaste de un tono de voz bajo, evitar el contacto ocular o mirar para abajo. ¿Qué otros síntomas o señales nos indicarían un déficit en las habilidades sociales? Es interesante porque la persona no va a dialogar más allá, no va a mantener una conversación como la que tú y yo estamos Ujú. manteniendo. O sea, van a haber monosílabos, no hay forma de mostrar tampoco las emociones, no hay forma de conversar, no hay forma de expresar. O sea, tú no vas a poder darte cuenta que la persona simplemente está observando, o sea, su rol es de Ujú. observador, su rol, Ujú. o sea, no es participativo, ¿no? Entonces, sí te llama la atención porque efectivamente si nos movemos dentro del ámbito académico, nosotros podemos decir, yo le puedo preguntar a la persona, pero la persona en sí está rogando, por favor, que Raquel no me llame, que no Ujú. me, o sea, Sí. te suplico, Dios mío, no me No me llames mires. porque, o sea, ni me mires porque no quiero, o sea, Ujú. no quiero decirte absolutamente nada, Que es realmente ¿no? aversivo para ellos esa situación. Totalmente, totalmente. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Tiene varias formas, ¿no? O lo enfrenta, que sí vas a escuchar su tono bajo, etcétera, o evita y te dice, o sea, no estoy, no abre el micro, o de Ujú. repente dice, sí, no le escucho, no escucho, no sé lo que está diciendo y está escapando de la Ujú. situación en ese sentido, ¿no? Perfecto. Creo que varios de los que nos están escuchando o se están reconociendo en lo que estás contando, Raquel, o están reconociendo a gente conocida, sea alumnos, colegas o algo, porque lastimosamente es algo bastante más frecuente de lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos evaluar las habilidades sociales y saber si tal vez yo tengo un déficit en esa área y quiero mejorarlo? Una de las cosas que es importante y que quería compartir contigo, María Celeste, es de que las personas tenemos varios componentes Ujú. en nuestra conducta, ¿no? Tenemos el componente cognitivo, que son los pensamientos, ¿no? La persona que tiene este déficit de habilidades sociales inmediatamente va a pensar, no puedo decirlo, no puedo hablarlo, Ujú. no me voy a poder expresar, seguro se van a burlar A o reír. no Ujú. me van a escuchar. Entonces, a nivel de la parte cognitiva, tú efectivamente comienzas a desarrollar una serie de pensamientos que se convierten en creencias irracionales y que se vuelven parte de tu vida y que efectivamente hacen
de que comiences a evitar. Ese es el componente cognitivo. A nivel afectivo, las emociones que yo voy a poder sentir son miedo, obviamente, vergüenza, ¿ok? Hasta tristeza. Pero nosotros tendríamos que decirle, oye, si tienes miedo y tienes tristeza, estas emociones te van a ayudar a poder salir adelante si hacemos el trabajo y hacemos el tratamiento, ¿no? Hay frustración y hay insatisfacción, porque te dice, o sea, la persona cuando va a la sesión te dice, es que me frustra no poder expresarme, me frustra no poder decir las cosas. Y entonces nos movemos ahora al componente fisiológico, y en el componente fisiológico la persona va hasta que tú le preguntes y de repente tú ves sus manitos están mojadas. Acá en los cachetes tienes el color rojo totalmente y de repente, o sea, tú tratas de ayudar a la persona para que se sienta cómoda y comienza a chorrear por aquí sudor, ¿no? O la camisa. No sé, yo tenía, te cuento una experiencia en el servicio de psicología en la clínica. Nosotros trabajamos con internos, con psicólogos que están haciendo sus prácticas preprofesionales. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una reunión clínica, el psicólogo presenta un caso, ¿no? Teníamos el caso de uno de los psicólogos que cuando yo entraba a la reunión, inmediatamente la espalda, la camisa, el mandil, se le mojaba totalmente. Y yo le decía, pero relájate, yo no ni hablé, ni exacto, no he dicho ni a, y efectivamente, y era porque había cierta tensión, entonces sí te puedes dar cuenta. Y en la parte conductual, efectivamente, la persona no va a dialogar, va a evitar o va a escapar a la situación. Entonces, sí nos podemos poner a analizar estos distintos componentes. ¿No? Y poder ayudar a la persona y entrar por distintos lados, ¿no? Entonces, excelente. Al tener este déficit de habilidades sociales, efectivamente, cuando yo hablo de esto, yo digo mucho el tema de víctima y protagonista que vamos a hablar después, pero efectivamente está enlazado, ¿me entiendes, María Celeste? Totalmente. Hay una relación totalmente entre las habilidades sociales y esta parte de víctima y protagonista. Es más, es interesante porque a mí me gusta recomendarle a los alumnos, hay un video en YouTube que se llama El Jabón, ¿ya? Es un video para reflexionar, ¿ya? Y es un video muy bonito, María Celeste, porque nosotros podemos moldear nuestro jabón como queremos. Igualmente podemos moldear nuestra personalidad. Tú le das la forma que tú quieres, ¿ok? Si tus habilidades sociales son muy débiles, efectivamente tu jabón va a ser algo muy frágil, ¿no? Como una fresita, un conejito, una cosa así, y lo puedes ver si haces esta dinámica. Pero las personas que sí tienen estas habilidades sociales o que se sienten empoderadas, digamos, a poder expresar lo que sienten y piensan, efectivamente te hacen un águila, o te hacen un escudo, o te hacen un animal. Pero es interesante poder verlo, es muy interesante. Vamos a buscarlo de seguro, Raquel, me gustó, ya me dio curiosidad. Antes de entrar específicamente en lo que tiene que ver con hablar un poquito más de esto de víctima y protagonista, me gustaría hacerte una pregunta. Porque a veces estamos hablando más en relación a las habilidades sociales de las personas tal vez con una tendencia más pasiva, ¿sí? Y a veces cuando hablamos de habilidades sociales, y bien estás diciendo tú esto de poder expresar lo que siento, poder interactuar, poder posicionarme de alguna forma, algunas personas confunden eso con avasallar, con la agresividad y se van al otro lado. Entonces, exacto. ¿Qué podrías tal vez comentarnos un poco en relación a las habilidades sociales, más allá de las pasivas, que me parece que está clarísimo, de las habilidades sociales más agresivas tal vez? Es interesante, María Celeste, lo que tú hablas, porque efectivamente
Cuando nosotros trabajamos en sesiones, no trabajamos normalmente con las personas que son avasalladoras porque ellas no reconocen esto No van y a consulta. y no lo aceptan. La que te viene a buscar efectivamente es la pasiva. Pero si nosotros nos damos cuenta, en la comunicación, nosotros tenemos un estilo de comunicación, o sea, tenemos el estilo de comunicación pasiva, que es la persona que es sumisa, digamos, no acata, no expresa las cosas. Pero nos vamos al otro extremo, que es la persona agresiva, que es avasalladora, que es no le importa, y yo tengo que decir lo que tengo que decir, y correcto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esta persona es avasalladora y esta persona agrede? Las personas que creen que son asertivas, no son asertivas, son agresivas. Exacto, a eso quería llegar. O sea, no eres porque la persona es capaz de expresar lo que siente y piensa sin maltratar. Es capaz de decir Exacto. no. Es capaz de decirte, ¿sabes qué, María Celeste? Hoy día no voy a salir contigo, pero yo no te voy a gritar, no quiero, María Celeste, salir contigo, etcétera, ¿no? Esa es la Y a realidad. veces la gente confunde esto de la honestidad bruta y tengo que decir todo lo que pienso sin importar y sin importar las consecuencias y creer que eso le da el derecho a traspasar o Y no ciertas es líneas justo. y eso definitivamente no es asertividad y no se Para trata de nada. buenas habilidades sociales y era eso nada más lo que quería que resaltaras porque la gente a veces cree que eso es una buena habilidad social, el poder O animarse a sea, decir cualquier cosa, pero sin medir las consecuencias en el otro y definitivamente no es a eso a donde apuntamos. exactamente, si tú te das cuenta, no sé cómo es en Paraguay, pero a veces cuando te llaman por teléfono los de la compañía de teléfono, Ah, porque te quieren ofrecer algo, tú crees que eres asertiva gritándole y diciendo, ustedes no sirven para nada, como no no me me llamen ayudan, más. no me más, no me llamen más, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, Ajá, eso no es una habilidad social. exacto. Ahí hay un déficit en la habilidad Uh-huh. social, porque efectivamente no estás haciendo absolutamente nada para que la otra persona te escuche, porque la persona que es agresiva, efectivamente yo no quiero enfrentarla y yo no quiero interactuar con esta persona. A mí no me Uh-huh. interesa, o sea, ya te escuché, mira, tú anda, grítale a la persona que, o sea, que primero tendríamos que ver con qué derecho me estás gritando. Exacto. O sea, y ahí entraríamos, María Celeste, a hablar de derechos asertivos. Yo tengo el Exacto. derecho a expresar lo que yo siento y pienso. Yo tengo el derecho a ser escuchada. Yo tengo el derecho a tener libertad de expresión, pero yo no tengo derecho a ser maltratada. Tú tienes el deber de respetarme. Exacto. Y esa es la Me realidad, parece ¿no? que es muy, muy era importante hacer esa acotación y me Claro. parece que quedó clarísimo. Ahora sí entremos entonces de lleno en el tema que nos trae hoy, que es esto de víctima y protagonista. ¿Quiénes son las víctimas? ¿A quién nos referimos cuando hablamos de víctimas? Es interesante. Esto nace de un cuento y es interesante este cuento. Yo no sé si tú te acuerdas de Winnie Pooh, el osito Sí. que come miel, ¿verdad? Winnie Pooh tiene dos amigos muy, Uh-huh. muy buenos que están con él. Uno es Eeyore, que es el Uh-huh. burrito. ¿Ya? Si tú ves a Eeyore, María Celeste, Eeyore es una persona, o sea, es una figura que siempre se queja, que todo está mal, que nada le sale bien, Depresivo. o sea, totalmente, que nunca se va a solucionar, quien busca culpar a alguien. Uh-huh. Entonces, a raíz de este cuento, interesantemente, vimos de que efectivamente Ior era una víctima y Uh-huh. nosotros lo podemos trasladar a las personas que se victimizan. O sea, yo no soluciono el problema, me lo tienen que solucionar. Me quejo. Uh-huh. O sea, me quejo y te echo la culpa a ti. O sea, yo no soy el culpable porque es el contexto quien hace que yo sea víctima.
Los Entonces, demás me lastiman, o sea, toda responsabilidad de los otros. es la responsabilidad de los otros y además me es cómodo porque consigo muchas cosas. O sea, muchas personas consiguen muchas cosas siendo víctimas y se desarrollan así a lo largo de su vida. Entonces, al estar, o sea, en esta situación de víctima, efectivamente, sus pensamientos, sus sentimientos, la conducta es totalmente una conducta debilitada, una conducta sin ganas de hacer las cosas y busca que las personas lamenten con la víctima. Qué tragedia, todo está mal, sí, todo está mal. Y tienen esta creencia irracional, esta distorsión cognitiva, que es una creencia inexacta, o sea, es un pensamiento no real, de visión catastrófica. Todo lo ves negro, ¿no es cierto? Todo lo ves negro, todo es ese túnel oscuro que existe. Por el otro lado está Tiger. Tiger es el tigre que todo el día está feliz de la vida. Y con TDAH. O sea, parecería que tiene TDAH, efectivamente, pero es muy astuto y es astuto, es egoísta, lo cual no está mal ser un poco egoísta cuando tú te proteges. Totalmente de acuerdo. Cuando tú te proteges sin hacer daño a las otras personas, efectivamente. Okay, yo puedo protegerme y no voy a dañar a los demás. Pero Tiger es un protagonista y es un protagonista de su vida porque busca conseguir las metas, porque busca los desafíos y porque todo el tiempo está buscando solucionar las cosas. Entonces, la persona que es protagonista de su vida, hasta su actitud es totalmente distinta. Si tú sopesas a la víctima frente al protagonista, la víctima siempre está en la actitud de desagradable, negativa. El que es protagonista, no, el que es protagonista está, primero, actitud positiva, actitud que desea salir adelante, y lo otro es que él busca ser parte de la solución del problema. No es que yo voy donde ti y te digo, solucióname, ¿no? Sino que el protagonista efectivamente se caracteriza por ser responsable. La víctima se caracteriza por culpar a los otros. Entonces, sí es interesante porque las personas comienzan a diferenciar y te dicen, yo soy Tiger. Y las chicas te dicen, mis alumnas me dicen, yo soy una tigueresa, ¿no? Una cosa así, ¿no? En ese sentido. Pero también hay la mezcla a veces de Tiger con Eeyore, que hacen el Tigor, digamos, ¿no? En ese sentido. El pasivo-agresivo a veces. Así es, ¿no? Donde estás en esa situación de ser, ¿me quiero victimizar o quiero ser protagonista? ¿No? Entonces, y muchas veces nosotros en la vida diaria también, María Celeste, a veces nos victimizamos, o sea, no podemos decir que siempre soy protagonista cuando no es real, ¿no? Y tampoco puedo decir que soy víctima siempre porque tampoco me la paso siendo víctima, ¿no? Creo que en parte eso de victimizarnos en ciertos contextos o situaciones un poco tiene que ver con el beneficio secundario de esa ganancia secundaria. Claro. O sea, cómo reacciona nuestro entorno, nuestras padres, nuestra pareja, nuestros hijos cuando nos victimizamos. Entonces, en ese sentido, de ahí a veces vienen estos reforzamientos que mantienen ciertas conductas que no son demasiado saludables, vamos a decir. Y es interesante porque desde muy pequeños los papás podemos lograr que nuestros hijos se conviertan en víctimas. O sea, ¿por qué? Porque no lo toques, no hagas, yo te soluciono, yo lo hago por ti. Y entonces, no es yo lo hago por ti, enfréntate. O sea, es cuando, por ejemplo, yo me imagino que te pasa cuando van a consulta y te dicen, ay, no sabes, Raquel, las tareas de ciencias naturales que tengo que desarrollar. Perdón, ¿de quién son las tareas? ¿De usted? Usted ya fue al colegio, ¿verdad? ¿O es del niño? Entonces, no lo haga al niño una víctima, porque efectivamente el niño va a ser una víctima y se va a acostumbrar, ¿no? Y efectivamente va a lograr
que todo el mundo le preste atención como víctima, por un lado. Excelente. Y por otro lado, habrán personas que digan, yo no te voy a hacer caso porque me aburre que todo lo veas, que todo Levántate lo veas. y hazlo. Así es. Así es. Eso que dijiste me parece que es tan importante, Raquel, porque sobre todo en esta generación actual de papás de niños pequeños, estamos viendo un poco una cultura de como los llamo yo, papás resolvedores de problemas, que sí, a ver, lo que menos quiero en este mundo es que mi hija sufra. Eso, pero entiendo que hay pequeñas frustraciones que son necesarias para el desarrollo y hay papás que, o sea, los papás que salen a las 10 de la noche a recorrer mercados para que no le falte el material de artes que necesita para el día de mañana, ¿ok? Si no te lo dijo antes, es su responsabilidad asumir que mañana tal vez tenga una mala nota, pero no, hay papás que no lo admiten y es cierto, queremos que nuestros hijos sean los mejores, pero a veces ese es el camino para que sean los mejores y ayudarlos a que ellos resuelvan sus problemas y hay que trabajar mucho con estos papás. Efectivamente, esa es la realidad. Muchas veces te dicen, ay, pero me da pena. Más pena le va a dar cuando esté en la universidad y no sepa cómo enfrentar, no solo la universidad, María Celeste, no mantienen la trabajos. vida, la vida que continúa, porque los padres, o sea, nadie es eterno, ¿me entiendes? Nadie es eterno. Si yo no desarrollo mis habilidades sociales, si yo no me vuelvo protagonista de mi vida, las cosas no van a funcionar. O sea, no van a funcionar, ¿ok? Entonces, o tomo la decisión y entro a un proceso de autoconocimiento donde estoy frente a mí y descubro efectivamente qué cosa es lo que está pasando para poder solucionarlo. Excelente. Qué interesante esto que dijiste. Me parece que ahí está la clave de la cuestión de empezar a hacerse adulto, a hacerse responsable de sus propias acciones y de las consecuencias de esas acciones. ¿Y quiénes son entonces los protagonistas en este sentido? Ya sabemos quiénes son las víctimas. Y los protagonistas entonces son estas personas en las cuales nosotros vemos en características de tomar la delantera, de hacerse responsables. Es la persona proactiva, es la persona asertiva, no agresiva, es la persona que te va a decir, no puedo porque no sé cómo hacerlo. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es que me quedo callado y no te digo. No si puedo, no pobrecito digo, yo. O sea, no soy pobrecito. Si tú me enseñas, ok, lo voy a hacer. El protagonista se va a caer, pero después va a buscar cómo levantarse. O sea, va a tener de la mano una herramienta bien importante, María Celeste, que es la resiliencia. Entonces, efectivamente, si tú eres resiliente, vas a poder salir adelante. Ahora, los protagonistas efectivamente hacen un análisis y no tienen temor a verse frente al espejo, ¿no? Es como que nos tomamos un selfie y nos miramos, ¿ok? Y decimos, ok, hoy día mi balance es tal. Hice esto, logré esto, logré esto, logré esto. La víctima no lo va a hacer porque tiene miedo, porque hace su selfie y dice, ¿qué hice? Quejarme, 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 quejarme. ¿No? Y me sigo quejando y no solucioné, y lo que quiero es que me solucionen o que me hagan las cosas más fáciles. Excelente. Acá estoy buscando, ya tenemos algunas preguntas y comentarios. Acá Karen dice, la comunicación es un comentario acá. La comunicación es esencial en las relaciones. Tener dificultades para comunicar algo puede transformar una relación. Totalmente. Totalmente, de acuerdo. O sea, depende cómo tú te comuniques, ¿no? En el sentido, ¿le puedo responder? Sí, claro. Sí, perdón. La comunicación es básica. Muchas veces, cuando nosotros comunicamos las cosas, a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. No quieres escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Entonces, o algo que no funcionó y que sabes que no funcionó, tienes que aceptar que no funcionó. Entonces, tenemos que aprender, y eso va de la mano con la asertividad, María Celeste, de poder decirlo. O sea, yo le puedo decir a mi pareja, no me parece, y escúchame, me gustaría que me escuches, porque yo tengo derecho a ser escuchada y tú tienes el deber de escucharme.
¿ok? Como yo también tengo el deber de respetarte y confiar y comunicar. O sea, acá esto es biunívoco, ¿ok? El respeto es biunívoco. Entonces, la comunicación, el respeto y la confianza en la pareja es biunívoco. Entonces, si esto no funciona en la comunicación, entonces, ojo, tin, 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 la campanita está diciendo, aquí hay algo que no está funcionando, debemos ponernos a pensar qué tenemos que hacer para poder mejorar esta situación. Excelente. Ana Paula dice, voy a ser, espero que se refiera a voy a ser protagonista, eso es lo que me parece lo más interesante. Acá Leandro Vega dice, muy buen aporte, Raquel. A ver, había otras preguntas. Víctima o protagonista, Pepe, ahí ya empezamos a hablar del tema, ¿sí? Ana Paula pregunta si se puede ser, entonces, en un momento dijiste, hay los que somos Igor, hay los que somos Tiger. Y en un momento dijiste, están los Tigor. ¿Sí? Estamos los Tigor, a veces. Justamente Ana Paula pregunta si entonces si se puede ser ambas cosas. Es interesante, no deberíamos ser ambas cosas. No es lo que deberíamos ser. O sea, nosotros tenemos la tendencia a ser o víctimas o protagonistas, pero a veces hay situaciones que sí nos llevan a ser de Tigor, que no debería ser siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú vas a evaluar, o sea, y uno evalúa con los actos, con la conducta que uno tiene, o sea, de acuerdo a cómo tú te comportas. Entonces, si tú te das cuenta, Ana Paula, que siendo protagonista los resultados son mejores, déjalo ahí, que él se vaya por el bosque caminando y que converse con Winnie Pooh, y tú sigue por la vida como Tiger y simple y llanamente experiméntalo como tal, ¿no? Excelente, excelente. ¿Qué hacemos entonces con, o sea, además de mandarlo al bosque, ¿qué hacemos con las personas que son o que se están identificando con un rol de víctima? ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Cómo podemos trabajar con ellas? ¿Qué hacemos? Es importante, número uno es aceptar que yo necesito apoyo. O sea, eso es lo primero. Número dos es pasar por un proceso de autoconocimiento, donde efectivamente muchas personas no quieren pasar por este proceso de autoconocimiento porque efectivamente yo no quiero verme a mí misma. O sea, es más fácil ver al otro que verse a uno mismo. Obvio. Entonces, y podemos evaluar nuestras distintas áreas. Una vez que nosotros sabemos cuáles son estas áreas que están en déficit y que las podemos modificar, porque todo se puede modificar, o sea, y si queremos y tenemos el deseo de hacerlo, entonces podemos hacer distintas intervenciones, o sea, podemos ayudar a la persona y darle recursos y herramientas que pueda la persona observar. Una de ellas, por ejemplo, es pedirle que la persona haga como un registro, un autorregistro, que es como un diario, donde la persona va a poner la fecha, la situación. Supongamos que es, tengo reunión con mi jefe, ¿ok? Tengo reunión con mi jefe y tengo que presentar un informe y no sé cómo hacerlo y me muero de miedo. Ok, esa es la situación, ¿no? Los pensamientos, voy a fracasar, me va a ir mal, me va a llamar la atención. Los sentimientos, nosotros podemos graduar los sentimientos de 0 a 10. Tengo ansiedad, 9 de 10. Tengo miedo, 9 de 10. Tengo frustración, 10 de 10, ¿ok? ¿Qué hago? Lo enfrento, pero estoy nervioso. Entonces, cuando la persona lee y llega a la sesión, puede conversar contigo y ahí podemos ver qué técnicas vamos a usar. Podemos enseñarle entrenamiento en relajación, a respirar cuando va a tener que enfrentar la situación. Podemos hacer ensayo conductual, donde ensayamos la situación y la persona, hasta que disminuya la ansiedad, la persona va a actuar, o sea, va a ensayar esto tantas veces hasta que no haya ansiedad. Podemos, si la persona no tiene esta habilidad, modelarla, hacemos modelamiento, ¿ok?
y si te das cuenta, le estamos exponiendo en vivo, o sea, a que ella pueda enfrentar las cosas y por aproximaciones sucesivas vamos a lograr que ella pueda Es un decirle, entrenamiento. así es, y vamos a poder, la persona misma la vamos a enseñar a que se refuerce y que diga, qué bien lo hice. O sea, qué bien, muy bien. Y te puedes poner una estrellita virtual o Sí, imaginaria, o sea, y decirte, oye, Raquel, qué bien por bien. ti. O sea, María Celeste, bien, ¿no? Entonces, esa Excelente. es a lo que nos referimos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar. Hay un abanico de herramientas para poder ayudar a la persona. Súper. O Ahí sea que hay acá una estoy viendo pregunta, creo. Sí, varias preguntas aquí. Me sí. parece que en relación a lo que estaba diciendo, entonces lo importante es, si nos identificamos con un rol de víctima o conocemos a alguien en ese rol, pues entonces alentarlo a que busque la ayuda profesional necesaria para que pueda recibir todos estos entrenamientos. Acá Así Corina es. hace una pregunta súper interesante. Sí. ¿Qué pasa con los que fueron víctimas de situaciones en la infancia para que salgan de la situación de víctimas? Eso es interesante, porque nosotros vamos a hacer un análisis de los estímulos que han provocado esto. O sea, vamos a buscar entender qué provocó mi papá autoritario, mi mamá sumisa o maltratos, mucho castigo, comparaciones, ¿ok? Y de ahí vamos a entender qué mantiene esto. Esto ha sido mantenido por mis pensamientos, esto ha sido mantenido por mi comportamiento, esto se mantiene porque efectivamente el ambiente sigue así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En base a eso vamos a trabajar y la persona que es víctima perfectamente puede ser protagonista, porque solita va a ir empezando a lograr ciertas metas que no son metas, o sea, 10 metas, vamos a ponernos 2 metas. O sea, y eso es algo que yo recomiendo muchísimo, María Celeste. No te atosigues de 1000 cosas que quieres lograr cuando no las vas a hacer. Entonces, haz Metas una y realistas. así es. Haz una, pasa. Haz la siguiente y check. Perfecto. Qué interesante lo que dijiste y resalto acá, porque a veces tendemos a creer que, o sea, me parece que en respuesta acá un poco a lo que decía Corina, no es tanto cierto, es desafortunado que hayamos tenido situaciones como víctimas en la infancia, pero eso no tiene por qué determinar hoy nuestra vida. O sea, podemos dejar de ser víctimas a pesar de lo que nos pasó si trabajamos asertivamente en ese sentido. Así Acá es. Cristel hace una pregunta que me parece que a mucha gente le va a interesar, sobre todo en este contexto de pandemia, que nuestros abuelos están encerrados, la están pasando muy mal, y dice, ¿las personas adultas mayores pueden cambiar su rol de víctima? Es interesante y es una buena pregunta hecha por Cristel, porque efectivamente la persona adulta mayor no es que está discapacitada. La persona adulta mayor tiene la posibilidad de hacer las cosas por ella misma. Si nosotros, el entorno que la está, digamos, rodeando, la convierte en víctima, efectivamente la persona mayor va a ser víctima. No, no te muevas, no, no lo hagas, no, no puedes cortar las vainitas, no, no puedes pelar el tomate. Efectivamente la persona va a decir, sí, pues ya no puedo hacer, no, mejor me quedo acá y tráeme, hazme, no me sale, llévame. ¿Y por qué vas a discapacitar? En la actualidad, las personas de 85, 87, yo veo a las personas de 90 años, y yo te digo, yo tengo una tía de 97 años, Qué lindo. que Dios la mantenga así, está más lúcido que cualquiera de nosotros, y ella, efectivamente, por las cosas de la edad, hay ciertas cosas que el cuerpo no le funciona, pero ella toma las decisiones, firma sus cheques, dice qué comprar. Entonces va a depender mucho si efectivamente nosotros convertimos a esa persona en víctima. Súper. Acá
JP Vania, entiendo que la pregunta hace referencia a lo que hablábamos del tratamiento y de este entrenamiento. Sí, sería como una desensibilización progresiva. Es como una desensibilización progresiva. Vamos a ir de lo menos angustiante a lo más difícil, o de lo menos difícil a lo más difícil. Supongamos de que es exponer en clase, y eso le pasa a muchísimos alumnos, ¿no? El tener que exponer en un curso que es un poco complicado. Entonces, si nosotros ensayamos o si nosotros creamos esta jerarquía de escenas donde nosotros vamos poco a poco trabajando y logrando que la persona se dé cuenta que lo puede hacer, cuando lleguemos a la escena más fuerte, que es efectivamente exponer en la clase de cálculo, la persona simple y llanamente va a decir, tomo aire y voto, me relajo y lo enfrento. Y se acabó. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá que estaba entre las preguntas que venían en privado, me parece muy pertinente. ¿Qué hago yo si me doy cuenta que alguien de mi entorno es víctima, para que se dé cuenta que es víctima y haga algo al respecto? Eso es interesante, eso es bien interesante, porque obviamente nosotros no vamos a ir y le vamos a decir, oye, ya pues deja de victimizarte, porque efectivamente No te va a funciona. decir, o sea, estás equivocada. Pero si nosotros le invitamos a hacer retos o a hacer desafíos, o que nos diga, ¿me puedes ayudar? Amorcito, ¿por qué no pruebas tú a hacerlo? O sea, a ver, prueba tú. O sea, trata tú. Es que llama tú a mi profesora porque no me va a hacer caso. Marca tú, habla tú, dile buenas noches. Si quieres, o sea, y lo pueden hacer, no tienen que ir al psicólogo. La mamá y la hija lo pueden ensayar en la casa, ¿no? O sea, ensayemos frente al espejo y digamos, o sea, profesora, buenas noches, ¿puedo hacer tal cosa o usted me puede permitir? Y entonces, si tenemos ese pequeño logro, María Celeste, estoy segura de que la persona va a decir, wow, sí lo puedo hacer. Y así poco a poco en distintas situaciones. Lo que hay que darse cuenta es de que el cambio no va a ser inmediato. Los cambios, o sea, acá los psicólogos no somos magos, ni nos han enseñado a leer la mente. Lo que nosotros somos facilitadores que tenemos las herramientas y los recursos para ayudar a la persona. Si nosotros les damos la herramienta, y obviamente las herramientas en algunos funcionan y en otros no, tenemos que buscar la herramienta adecuada para esa persona. A veces la analogía que uso es como ir al médico, o sea, para una infección a algunos les funciona este antibiótico y a otros otro, entonces ahí está el criterio clínico de saber qué es lo mejor para cada paciente. Escuchándote, estaba pensando en algunas experiencias que tuve, y, o sea, con pacientes o con alumnos en general, y estaba pensando en cómo el contexto de alguna forma a veces nos refuerza sin duda nuestro rol de víctima o nuestro rol de protagonista. Estaba acordando de una situación hace muchos años en la universidad, que viene la secretaria académica, me dice, profesora, vino el papá de su alumna de X del segundo año y quiere marcar una audiencia con usted, quiere saber por qué la reprobó a su hija. Y le dije, primero me ofende que me digan que el papá quiere, o sea, que vamos a estar abiertos a esto. Que yo no tengo ningún problema. Yo no reprobé a nadie, su hija se reprobó sola. Sola, exacto. Y si quieren revisar los exámenes, los trabajos y demás, yo le marco una audiencia a la chica. Yo no tengo ningún motivo por el cual hablar con ese papá. Y si ustedes van a permitir que yo tenga una audiencia con el papá, le estamos haciendo un gran daño a esta chica. Entonces, totalmente de acuerdo. El entorno a veces, sin querer, creyendo a veces que hace lo mejor, se convierte en un excesivo facilitador que lo que hace es, como bien decía, en relación a los adultos o mayores, generar discapacidad. Acá tenemos una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿El que alguien se victimice es un problema relacionado a la madurez? Lo que pasa es que la persona se victimiza porque aprende a victimizarse producto
del medio ambiente y producto de los refuerzos, es decir, de la atención que le ha dado el contexto. Porque efectivamente nadie nace víctima o nadie nace protagonista. O sea, eso nadie lo hace, eso lo aprendemos. Entonces, si yo tengo los logros, efectivamente voy a ser protagonista, pero el protagonista también falla y se da cuenta y se levanta. La víctima no, la víctima, fallé, ya no lo hago y no lo quiero hacer. Entonces, no es solo cuestión de madurez, es cuestión de aceptar que sí puedo mejorar y si tengo las ganas y el deseo, efectivamente va a funcionar. Excelente. Hay una frase de Albert Ellis, no la recuerdo textual, pero algo así como, y que parece que cabe mucho acá, que es algo así como: el día en que dejes de culpar al presidente, a la ecología, al clima y al mundo de tus problemas, vas a empezar a ser feliz. O sea, exacto. Deja de culpar al mundo, levántate y si te fue mal, pues igual puedes levantarte y seguir intentándolo. Así es, así es, así es. Estoy segura que sí, y estoy segura que las personas que nos han escuchado y que van a ver esto se van a dar cuenta de que no es tan difícil ser protagonista, no es tan difícil aceptar que puedo mejorar, que en la medida que yo acepte que quiero mejorar, ya estás empezando a ser protagonista de tu vida. Exacto. Excelente. Acá muchos comentarios de agradecimiento por los consejos y por las recomendaciones que estuviste dándonos. Bien, muy bien. Acá seamos protagonistas, totalmente de acuerdo. Me parece que ese es el camino. Y como bien dijo Raquel, empezar a darnos cuenta es el camino de ser protagonistas. Raquel, en unos minutitos más Instagram nos echa. ¿Algún mensaje final que quieras darle en relación al tema que estuvimos hablando, a las personas que nos están acompañando ahora? Estoy a disposición de todas las personas en Instagram, en Silverman Psicología y en Facebook con muchísimo gusto. Y lo único que les digo es, efectivamente, todas las noches hagan un balance de lo que han logrado cada día. Y se van a dar cuenta de que al comienzo no hay muchos logros, pero después, poquito a poco, esto va creciendo y efectivamente me hace protagonista de mi vida. Así que es agradecerse a uno mismo y agradecer efectivamente que uno tiene vida, que tiene salud, que tiene una familia, que está bien y que puede lograr las cosas, María Celeste. Y nada, y agradecerte a ti el haber estado conmigo acá, ¿no? Por favor. En este live, ¿no? A ti por el espacio. Y de hecho, qué interesante, te estoy escuchando y estaba pensando en un poco esto de la filosofía budista, de que en la vida las adversidades son inevitables, pero el sufrimiento sí es opcional. Entonces, tal vez no tengamos los logros que tiene el vecino o tengamos más problemas que el vecino, pero solamente yo sé el esfuerzo que me costó hoy prender la cámara del Zoom o decirle a mi mamá no, o decirle a mi pareja no me grites. O sea, eso, no estemos hablando de, no sé, de dar una conferencia frente a 50 personas. Es empezar a decir, bien Celeste, por esto que hiciste hoy, que ayer no lo podías hacer y hoy lo lograste. Entonces, acá como está diciendo justamente BM Bernoulli, dice celebrar esos pequeños logros. Me parece que ese es el mensaje final y por más dura que pueda ser la vida en este momento, dependiendo de si la miramos con ojos de tigre o con ojos de Igor, la vamos a hacer más o menos dura. Sí, entonces, y efectivamente felicítense por lo mínimo que hagan. Felicítense por esa sonrisa, felicítense por haber podido expresar y haber podido decir no en algún momento. Así es, así es. Muchísimas gracias, Raquel, por esta clase magistral acá. Chicos, para los que se sumaron tal vez ya acá al final, en unos minutos ya la live queda totalmente grabada en el IGTV de Alapco, la pueden ver completa, les digo que vale la pena que la vean.
así como también tenemos todas las lives de los lunes. Vean ahí las diferentes portadas para encontrar temas que sean de su interés. Recordándoles que todos los lunes a las 7, o sea, a esta hora las 7 de Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú son las 5, si no me equivoco. Exacto. Sí, estamos, ahorita van a ser las 6. Ahorita ahí está. van a ser las 6. Sí. Tenemos las live de Alapco, siempre con súper invitados de grandísimo porte de distintos países. Así que es un placer tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por la participación, por su interacción. Muchísimas gracias. Y nada, Raquel, una vez más agradecerle a todos y hasta el próximo lunes entonces. Ha sido un placer, hasta la próxima, chicos. Un abrazo, hasta la próxima. María Celeste, y gracias a Karen también por toda la ayuda. Y Así un beso es, a ustedes. siempre. Muchísimas gracias. Karen, que siempre está haciendo ahí toda la coordinación, sí, y el aguante. Amorosa. Sin ella estas actividades no serían posibles. Así que gracias, Karen, una vez más. Así es. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.